Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de- de este taller de pronóstico de calidad del aire. La sesión 9 habla sobre el pronóstico de calidad del aire y vamos a ver dos métodos en esta primera sesión, que son el de persistencia y climatología. Estos métodos que vamos a platicar son comunes en el pronóstico meteorológico, pero también se pueden emplear para la parte de calidad del aire. ¿Qué queremos mostrar? Bueno, en esta sesión queremos mostrar estas técnicas empleadas en meteorología y que son aplicables a calidad del aire. Eh, eh, Vamos a ver estas diferentes técnicas de predicción de calidad del aire, ¿no? Y en algún momento dado usar algunas guías generales para la selección de estas, aplicar la técnica de persistencia, describir la técnica de climatología y mencionar las ventajas de los árboles, de árboles, que es otra de las que se utilizan. Un poquito, a fin de cuentas, las técnicas de predicción nos dan, por un lado, orientación, no nada más al meteorólogo, sino también al que da calidad del aire. En este caso, los meteorólogos utilizan una gran variedad de productos, de datos, información, técnicas y experiencia para poder predecir la calidad del aire. En este sentido, pues ya vimos algunos aspectos de la meteorología que influyen en el pronóstico y la dispersión de contaminantes. Sabemos si hay un sistema de alta presión, vamos a tener vientos calmos y posiblemente acumulación de contaminantes. Si vemos que viene enfrente, pues va a haber dispersión de contaminantes, ¿no? Así, con esta comprensión de estos procesos meteorológicos que controlan la calidad del aire, sabemos también que ocurre en ciertas fechas específicas que se pueden tener más emisiones. Estamos hablando de días en los que se queman más cohetes o por alguna razón se tienen más emisiones y se sabe, ¿no? Había comentado el día 12 de diciembre, el día 25 del 24 al 25 de diciembre y del 31 al 1 de enero. Son periodos muy característicos donde se encuentra que se tiene mala calidad del aire. Por las emisiones, más que nada, ¿no? A fin de cuentas, entre más técnicas uno puede utilizar, se tienen resultados más precisos. Eh, ¿Qué técnicas de predicción de calidad del aire se conocen y existen? Dentro de las técnicas de predicción de calidad del aire existentes, tenemos la primera que se llama persistencia. La siguiente, que ya requiere de más datos y más información o más experiencia del meteorólogo, de la persona que va a predecir, eh, es climatología. Estoy comentando de los procesos de menor recursos y menor precisión a los que tienen más recursos y más precisión. Posteriormente sigue la de criterio. Luego vienen regresiones estadísticas. Aquí en regresiones estadísticas sí se requiere tener este, datos medidos, ¿no? Que sean suficientes para poder generar una regresión. Luego viene la clasificación de árbol de regresión, los CART, y finalmente la modelación numérica. Estamos hablando de modelos eh, gaussianos o, bueno, algunos modelos gaussianos para ver a dónde van los contaminantes o de dónde podrían venir, y por otro lado los eulerianos, que nos hablan sobre resolver en un conjunto de celdas o muchas celdas la calidad del aire junto con la meteorología para saber a dónde vamos a tener altas concentraciones en un dominio, en una región. Y así, eh, estas técnicas de pronóstico dependen de una gran cantidad de datos, tanto meteorológicos como de calidad del aire, y se requieren recursos humanos, software y cómputo para su desarrollo, ¿no? Si necesitamos generar, por ejemplo, una regresión o un CART, necesitamos haber medido y tener una buena base de datos de mediciones de calidad del aire. Y para ello, pues requerimos tener estaciones, gente que esté verificando que los equipos están midiendo, software tanto para la transmisión. Vimos en una parte anterior que para tener una red de monitoreo necesitamos tener cierto aseguramiento de calidad, y para ello se puede utilizar software para hacer el análisis de los datos, para la transferencia de los datos, y en un momento dado también
cierta capacidad de cómputo para poder hacer los análisis, ¿no? Entonces, la primera parte para el desarrollo de estos modelos, cualquiera de las técnicas, necesitamos algo de información. Hay unas que no necesitan tanta información, pero hay otras que sí consumen mucha información, no nada más de, de cómputo o de recursos humanos, también requieren muchos datos. Y ya que uno la desarrolló para operarla, pues también estamos gente que le está operando, ¿no? Que entienda qué es lo que se está haciendo ahí y qué resultados dan y tener un feeling de poder saber si esa información tiene alguna razón, una razón de ser o no, si es lógico o no que vaya a haber algún evento o no. También software, tanto para operarlo como para desplegarlo, ¿no? Si vamos a generar páginas web, si vamos a generar imágenes, bueno, todo esos programas de cómputo de análisis de la información y despliegue, pues se necesita software y finalmente cómputo. Si vamos a operar y vamos a modelar con modelos eulerianos que requieren una gran cantidad de recursos computacionales, pues vamos a necesitar un equipo con altas prestaciones, ¿no? Que sea eficiente, que pueda generar en el tiempo que uno requiere el pronóstico, ¿no? Cuando empezamos a hacer modelación de calidad del aire, ahí por los finales de los 90, en 96, 97, correr un día en la CRE nos llevaba media hora, pero para que corriera ese día tenemos que esperar 2 días para que después de todos los trabajos pudiera entrar en la cola y se ejecutase. O sea, no podríamos haber hecho en aquel tiempo pronósticos porque simplemente que el trabajo entrara a que se pudiese ejecutar tardaba mucho más tiempo del que nos iba a dar información. Entonces, está esa parte, ¿no? También los recursos de computacionales ya actualmente han avanzado muchísimo y podemos tener resultados en tiempo razonable. Después ya en los 2000, a principios de los 2000, 2002, 2001, ya en una laptop se podía correr el modelo, la parte de meteorología. Está hablando del WRF, que tardaba unas 5 o 6 horas en correr, ya en una laptop. Actualmente ya, si queremos correr un día, nos tarda 15 minutos, pero tenemos que utilizar un clúster que utiliza más de 90 cores. Entonces, ha ido avanzando la tecnología, ha avanzado los software, se ha hecho más eficiente, pero también necesitamos gente que pueda ampliar esa información, que pueda utilizar. Ahorita lo que estamos queriendo hacer en la parte de pronóstico numérico es integrar las observaciones ya dadas, ¿no? En la parte de meteorología, integrar observaciones meteorológicas dentro de los pronósticos para tener asimilación de datos y tener una mejor descripción de la meteorología a corto plazo. Eh, entonces, bueno, y también la interpretación de estos resultados. Tenemos gran cantidad de información, bueno, pero ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Esa información la tenemos que transferir de ceros y unos que generan los archivos que se tienen, que son archivos binarios, convertirlos a imágenes, y una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Comentaban, una imagen dice más que 1000 bits, ¿no? Porque uno puede comprender, ¿no? Y luego si se mueven estas imágenes, uno puede entender de dónde se desplazan, ¿no? De dónde vienen y hasta dónde se desplazan los contaminantes. Bueno, a fin de cuentas, cuando queremos tener estas técnicas y estos pronósticos, requerimos de poder tener en las tres áreas, recursos humanos, software y hardware, eh, inversión. ¿Y cómo se hace, cómo se selecciona un pronóstico de calidad del aire? Bueno, empezamos con las técnicas más simples, ¿no? Las más sencillas que requieren menos recursos y nos empiezan a dar alguna información. Y después, tener un grupo de personas que estemos discutiendo, que estemos consensando lo que se va a publicar, ¿no? Expertos tal vez en meteorología, junto con personas de emisiones y de calidad del aire y social, de la parte social, para poder dar un enfoque consensado y de ahí poder generar un producto confiable. En la sesión anterior habíamos visto qué es lo que conforma un pronóstico de partículas. En este caso, se necesita un protocolo y dentro del protocolo, bueno, está esta información. Establecer un producto que sea confiable. No necesariamente nos va a dar las decimales, las concentraciones, pero sí nos va a dar la información suficiente para poder decir si va a haber o no un evento de buena o mala calidad del aire al día siguiente o 2 días después. Y bueno, y eso va a ser lo que uno va a empezar a determinar desde un principio.
Eh, Aquí comentamos de que estas dos técnicas, la persistencia y la técnica de climatología, desafortunadamente no dan un cambio significativo en la calidad del aire. Vamos a ver posteriormente por qué sucede esto, ¿no? Sin embargo, sí nos ayudan a tener una buena predicción en algunos casos, ¿no? A veces es muy buena y en otros casos no es tan aceptable. Por otra parte, la regresión estadística y los árboles de decisión requieren de tiempo para desarrollar y validarlos. En otras palabras, necesitamos saber generado toda esta información de calidad del aire en la región para poder ver las relaciones que existen entre, entre los diferentes compuestos y variables meteorológicas para ver si nos pueden predecir algo o no. En un caso, por ejemplo, qué tan correlación está la temperatura y la humedad con el ozono o con las partículas, ¿no? Y por otro lado, qué tan correlación están algunas concentraciones con otras sustancias. Entonces, el tener toda esa información nos lleva tiempo. O sea, si uno quisiera poner de repente en un lugar donde no tiene mediciones un pronóstico, pues no es fácil porque no tiene nada de esta información. Se tiene que generar todo lo que se llama esta climatología química, ¿no? Definiendo esa climatología como esta historia de cómo ha pasado o cómo han sido las concentraciones ambientales. Y en el caso de la Ciudad de México, o por ejemplo en el caso del centro, aquí en la Ciudad de México ha habido muchas políticas, entonces los valores que se tenían en los noventas, que es desde 1987 a la fecha se tienen ya registros, los valores que se tienen a principios de los noventas, estos no se pueden utilizar actualmente porque se tienen otras condiciones de emisión. Entonces, si bien uno puede generar toda esta información, tal vez sí sirvieron para un periodo en el pasado, pero ya actualmente el utilizar esa información y meterla en un sistema de regresión estadística tal vez no nos dé los mismos valores, tal vez nos dé sobreestimado para el caso de ozono, pero también nos puede dar subestimado para monóxido de carbono o dióxido de azufre, porque tenemos otros combustibles. Entonces, si bien es bueno tener una climatología química, también saber de dónde sí escoger los datos de toda esta serie de información. En un momento dado, la modelación numérica puede ser más precisa que otras técnicas. Desafortunadamente requiere más poder de cómputo y más información. Si vamos a correr hacia el centro del país, un modelo como el WRF-Chem, en donde requerimos las emisiones de todo el dominio donde se está dando, pues necesitamos tener a esa resolución la información de, de emisiones para poder calcular las emisiones que se están generando y de ahí las concentraciones que nos van a llevar a los productos secundarios que son tanto gases como el ozono o partículas como son las PM2.5. Entonces, si bien es muy precisa porque no dice dónde y qué magnitud puede tener, pues sí necesitamos más información, necesitamos más información meteorológica, más información de emisiones. Y en un momento dado, si queremos saber qué tan bien o qué tan mal está el modelo describiendo la calidad del aire en la región, necesitamos mediciones en tiempo real, o por lo menos mediciones para los periodos que estamos pronosticando. De los recursos, ¿no? Hay que considerar, bueno, cuánto me cuesta desarrollarlo y cuánto me cuesta operar. Eh, a veces se puede invertir en los dos, a veces nada más se puede invertir en uno, en la operación. ¿Y qué tiempo requerimos para pronosticar? Comentaba de que a veces uno quiere tener un valor más preciso y entonces selecciona un área más grande con una resolución muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, si quisiéramos modelar todo desde el Pacífico hasta el Golfo de México, considerando esta parte céntrica, porque vemos que hay influencia tanto de emisiones de un mar como emisiones del otro, o cercanas a la costa de ambos mares, y ver cómo esto impacta hacia el centro y que quisiéramos tener una resolución alta, pues nos va a requerir mucho capacidad de cómputo. Tal vez no tengamos toda esa capacidad de cómputo, entonces vemos qué tanto tiempo tarda. Tal vez nos tarde, hacer 3 días nos tarde un día. Y tal vez sea suficiente, porque bueno, me va a tardar un día en sacar el día de mañana y pasando mañana, ¿no? Entonces tal vez valga la pena hacer ese desarrollo con estos equipos, pero lo ideal sería poderlo tener el mismo día, el pronóstico del día de hoy, de mañana y pasando mañana. Entonces, ¿qué tiempo tenemos para sacar un pronóstico y qué tan válido, qué incertidumbres tiene para poder decir que es un buen pronóstico? Por otra parte, la técnica va a depender de qué tan severo es el problema en una región, ¿no? Si vamos a querer una temporada que es crítica, ahorita tenemos ondas de calor, tenemos temporadas de mucho calor, afortunadamente el viento ha soplado y no tenemos contingencias ambientales, por lo menos en el centro de México todavía, ¿no? Tal vez tengamos concentraciones altas de ozono, pero no llegamos a tener niveles de contingencia.
Entonces sabemos qué temporadas son. Ya hicimos los análisis o se enseñaron herramientas para poder ver en qué estas estaciones o qué periodos podemos tener una mala calidad del aire. Por otra parte, si el problema es ligero, se utilizan técnicas más simples y si el problema es severo, se utilizan varias técnicas. Estamos viendo que tenemos la persistencia, climatología, luego tenemos técnicas de regresión, tenemos técnicas de árboles de decisión y finalmente tenemos modelos eulerianos que nos describen la concentración. Entonces, y en algunos casos, por ejemplo, en Europa, se utiliza un consenso de modelos. O sea, cada país en Europa corre su modelo para su región o para toda Europa y luego comparan los resultados de los 5 o 10 diferentes salidas de modelos que llegan a tener y dicen, bueno, el consenso ya a través de haber estudiado o haber revisado casos anteriores, sabemos que el modelo A produce muy bien en la temporada de invierno, el modelo B en invierno y en verano, el C en verano, y entonces de ahí sacan un promedio consensado y dicen, bueno, de todos estos modelos, lo que sabemos es que va a haber esta calidad del aire o se pretende o se sabe que va a haber estas situaciones en el futuro. Aquí en el centro de México podríamos hacer un momento dado un ejercicio de ese tipo, ¿no? Que cada estado corriese una versión de un modelo o de diferentes o mismo modelo y tener entre todos una predicción para toda la región. Y entonces, no depender nada más de uno solo, sino tener varios y con ellos sacar un consenso. Es decir, el modelo que está en Querétaro, el modelo que está en Morelos, el modelo que está en el Estado de México, el de Tlaxcala, el de Puebla, el de Hidalgo, pues entre todos estos modelos, bueno, si cada quien tuviese una ejecución de uno de los modelos, podríamos saber, tener un consenso y con ello poder, le llaman, les llaman clúster, bueno, son clúster, es un conjunto, pero también le llaman a, a estos conjuntos de modelos también, no nada más son clústeres, pero también son, los integran para poder decir el modelo 1, el modelo 2 tiene esta contribución a la calidad del aire global. Es decir, de consenso que le llamamos. Entre más técnicas que usemos, se tiene un mejor pronóstico, pero más técnicas implica que una persona conozca más o varias personas conozcan de cada uno de ellos, o conozcan 2 o 3 y entre varias personas puedan dar un buen pronóstico. Están los meteorólogos, están los de calidad del aire, están los de emisiones, y cada uno contribuye con la información, ¿no? El conocimiento por varias técnicas es útil, ¿no? Quisiera decir aquí, a medida que el problema de contaminación se vuelve más complejo, una sola técnica no es suficiente, ¿no? Necesitamos considerar otros factores viables. Ya vimos que a veces la calidad del aire puede depender de emisiones que estén fuera de la región de estudio, y entonces sí necesitamos tener esta información de otros. Una parte muy importante es la experiencia, ¿no? Las personas que están trabajando en el pronóstico ya tienen una sensibilidad a los modelos, ¿no? Saben este, qué tanto pueden confiar en cada uno de los modelos o del modelo que trabajan. Dicen, no, es que este modelo siempre está mal, siempre da más bajo. Y entonces, cada vez que da bajo, bueno, uno dice, pues me daba 3, ahora le multiplico o le sumo 2, y entonces ya sé que ese es el valor que tendría que tener. Entonces, bueno, y eso se da con la práctica, ¿no? O en esta temporada, cuando vienen las lluvias, los modelos no funcionan bien, pero no se requiere porque la calidad del aire no es mala, ¿no? Entonces, uno ahí va teniendo ahí sus experiencias conforme va avanzando, ¿no? Comentaba, el trabajar con desarrolladores o en la parte de investigación es muy beneficioso porque por una parte están los operadores lo que se van a hacer es operar los modelos. Van a estar generando el pronóstico de cada día, van a estar revisando la información, pero si hay nuevos desarrollos, si hay nuevas metodologías, si hay nueva forma de asimilar los datos, si hay nuevas versiones, pues eso tal vez no les alcance el tiempo, ¿no? Por eso en las universidades se puede generar este desarrollo, donde los nuevos desarrollos, las nuevas actualizaciones se tienen y en un momento dado se pueden transferir a los que hacen la forma operativa. Como comenta aquí, ninguna técnica puede reemplazar la experiencia del pronosticador. Los modelos, son aproximaciones de la realidad, pero quien interpreta eso somos nosotros, los individuos. Si bien puede existir programas de inteligencia artificial que nos pueden dar alguna idea, a fin de cuentas quien decide son las personas, porque no nada más está el valor numérico, sino también
el conocimiento previo de otros casos que han tenido en el pasado y que con ellos pueden mejorar lo que se está queriendo pronosticar. Pero también como pueden mejorar, también podemos tener como todos una desviación a lo que está sucediendo. Bueno, ya entrados en los datos, ¿no? En los sistemas de pronóstico, uno de ellos el de persistencia, y como su nombre lo dice, ¿no? Seguir constantemente en algún estado. Eso es persistencia. ¿Qué significa? Que la calidad del aire de mañana va a ser la misma de la de hoy. Si hoy es buena, mañana es mala. Si hoy es mala, mañana es mala. Esta técnica de persistencia no debe usarse como única. Este, Ahí hablaba sobre la experiencia del pronosticador, la modificación del pronóstico por persistencia se puede dar por la experiencia de quien lo está llevando, ¿no? Y eso puede mejorar la precisión del pronóstico. Por ejemplo, tenemos lunes, martes y miércoles. Si el lunes fue no satisfactorio, para el martes va a ser igual no satisfactorio y se espera que para el miércoles también sea no satisfactorio. Eso es persistencia. Es como tirar una moneda, es decir, si es águila o sol. Entonces, si uno siempre dice, bueno, salió águila, pues a la siguiente va a ser águila. Eso es lo que hace la técnica de persistencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso de persistencia, donde tenemos que el pico de concentración para 8 horas en una ciudad ocurre en rojo son 7 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 días donde se tiene estos valores de calidad del aire. En 5 de esos días se produjo ozono alto al día siguiente. O sea, los que tienen asterisco, o sea, aquí vi que fue mala calidad del aire, por decirlo así, al día siguiente pronostican va a haber mala calidad del aire y si se atina. Aquí hubo mala calidad del aire y se dice va a haber mala calidad del aire y también se volvió a atinar, por eso tiene asterisco, estos dos sí la atinaron. En este caso, uno decía, bueno, va a haber buena calidad del aire y hubo mala calidad del aire, entonces no la atinó, y aquí de mala calidad del aire a mala calidad del aire le volvió a atinar, de mala calidad del aire del día 15 al día 16 también decir mala calidad del aire y también se atinó. Del día 16 al 17 sí dice que hay mala calidad del aire y también se le atinó, y el día 18 se decía que iba a haber mala calidad del aire y hubo buena calidad del aire. Entonces, de todos estos 7 días que hubo mala calidad del aire, a 5 sí se le atinó. 1, 2, 3, 4 y 5 sí se atinó que iba a haber mala calidad del aire. Entonces, 5 de 7 días fue lo que persistencia obtuvo de ventaja, bueno, de precisión. La probabilidad de bajo ozono después de un día con bajo ozono es 20 en 22. O sea, aquí no lo tomamos en cuenta. Es la primera medición, entonces no lo pronosticamos, considerando que es la primera medición, y decimos buena calidad del aire, entonces sí hubo buena calidad del aire el siguiente. Aquí hubo buena calidad del aire también, ¿no? Y así vamos, y si contamos, son 20 días en los que sí se tiene, sí se la tiene. Aquí se dice, hay buena calidad del aire y hubo mala calidad del aire, ¿no? Entonces aquí no se la tiene, es uno menos. Aquí se decía también que iba a haber buena calidad del aire y hubo mala calidad del aire, y aquí hay otro caso. Y y bueno, no se cuenta el último para acá. Entonces, si contamos que son 5 días de mala calidad del aire que sí se atinó y 20 de los días de 22 que sí se contó, si lo sumamos tenemos 25 de 29 días en los que sí tuvimos buena, se le atinó, ¿no? Entonces, preciso en 25 de 29 días quiere decir que es el 86% del tiempo para este caso. Es como se utilizaría persistencia. Vamos a ver otro ejemplo de persistencia. Aquí estamos seleccionando de la página del CIMAT existe el mosaico, y de los mosaicos está muy grande. Del mosaico nada más escogimos los últimos 3 años y en particular estamos hablando sobre el año 22, ¿no? Y aquí están los días del mes de abril y de mayo. Entonces, del mes de abril, espero que sí se ve mi ratón. Sí, ¿no? Muy bueno, bueno. Sí estoy Sí, sí, se compartiendo, ve. ¿no? Sí se ve el ratón. Bueno, Sí. aquí en abril, ¿no? En esta parte de abril, lo que se tiene son, aquí nada más estoy poniendo si hubo rojo, si fue rojo o no fue rojo, ¿no? Entonces, el primer día vamos a considerar que es este lunes, aquí en abril, vamos a considerar que es el primer día de abril. Entonces, allí
no fue rojo. Luego sí fue rojo, no fue rojo, 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 y luego, sí fue y sí fue, ¿no? Y luego pasan todos estos días y hasta el día 18 otra vez, vuelve a ser rojo y ya se acaba el mes y ya no vuelve a haber, días. Cuando uno calcula la persistencia, estoy diciendo, bueno, si este es igual a este otro, sí, entonces le pones 1. Como no, le pones 0. Si es diferente, es 0, ¿no? Entonces, aquí estamos calculando cuántas veces le atinó en todas estas ocasiones. En ninguna vez le atinó, porque yo decía, bueno, lo que se dice con persistencia, aquí hubo buena calidad del aire, al siguiente debió haber habido buena calidad del aire. A ver si se ve mejor. Este, y luego, de al siguiente día decimos, es que debe haber mala calidad del aire y si hubo buena calidad del aire. De decimos, va a haber buena calidad del aire y hubo mala calidad del aire. De vamos al otro, decimos que iba a haber mala calidad del aire, pero hubo buena calidad del aire. Entonces, en ninguno de estos casos, cuando es sí, no, sí, no, sí, no, todos persistencia falló, ¿no? En el único que sí le atina es que aquí hubo mala calidad del aire y el siguiente día hubo mala calidad del aire, sí la atina. De todos los eventos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 7 eventos, nada más de mala calidad del aire, a uno se le atinó, 1 de 7. Entonces, podemos calcular aquí, este, 1 entre 7, ¿cuánto es? No, perdón, un 14% se le atinó de las veces. Entonces, persistencia para este mes de abril del 22 se hubiera utilizado. De todos los aciertos, de que, bueno, en este caso de buena calidad a buena calidad, al día siguiente de buena calidad a buena calidad, si sumamos todos esos, son todos estos unos, ¿no? Todos estos. Y me da que son 17 días. Estos 17 días si son 30, le vamos a quitar 1 porque aquí no hicimos predicción, sí, pero sí hicimos para este último, entonces de los 30 son 29 días. Entonces, 17 entre 29 me da un 59% de precisión, o sea, más del 0.5, ¿no? O más del 50% de las veces le atinó el pronóstico. Para los picos o para los de mala calidad, para abril del 22 no fue muy bueno. Este es en mayo del 22. Y si escogemos, va a tener un poquito más. Si escogemos que aquí empieza mayo, aquí dice que es buena, 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 son 4 de buenas y luego empieza mala, mala, ¿no? Bueno, bueno, y luego malo, malo. Y así nos vamos numerando los 31 días, ¿no? Considerando que mayo empieza en la semana 18 del año, ¿no? Y se genera esta tablita. Y podemos ver que, bueno, hay días que cambian y otros que son continuos. Y si calculamos la persistencia, decimos, bueno, ¿es igual a este? Sí, entonces le ponemos 1. También en este caso, este día 3 es igual al día 2, entonces también es 1, ¿no? O sea, hubo buena calidad el día 2, quiere decir que decimos que va a haber buena calidad el día 3. Si hubo buena calidad el día 3, decimos que el día 4 va a haber buena calidad del aire. Entonces, estos 3 días sí latino, pero del 4 al 5 ya no latino, pero del 5 al 6 sí, y luego del 6 al 7 no, del 7 al 8 no, pero ya del 8 al 9, del 9 al 10, del 10 al 11 y del 10 al 12, sí, sí le atinó. Pero del 12 al 13 ya no le atinó. Y así calculamos todas las veces y se puso en amarillo, aquellos casos donde había mala calidad del aire. Entonces tenemos todos estos días, y todos estos días son 8 de 11. Son 4 y 1 son 5 y 3 son 8, aquí, 8 días en los que sí se latinó. Y aquí son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 días de mala calidad del aire y nada más de 8 se le atinaron 11. Y esto nos da una precisión de 73%. 8 entre 11 nos da 73%. Y de todos los días, tanto bueno como mala calidad del aire, se le atinaron 24 de 30 días, ¿no? Porque, bueno, mayo tiene 31.
31 menos 30, 31 menos 1 nos da 30. Entonces, 24 días entre 30 nos da un 80% de precisión. Comúnmente, si uno quiere demostrar que su pronóstico es mejor, por lo menos debe ser mejor que el de persistencia. ¿Sí? Si tiene uno un nuevo pronóstico, decir, bueno, por lo menos es mejor que el peor de los casos, que es del 59% de precisión. He visto muchos artículos donde trabajan redes neuronales. Con estas redes neuronales hacen pronóstico para una región y lo que encuentran es que tiene menos de 0.5. No, es que tiene 0.4, 0.3, ¿no? Le estamos atinando. Y luego consideran dentro de su predicción de partículas, por ejemplo, quieren predecir PM2.5, le incluyen dentro de las variables el PMLs. Entonces, bueno, no se puede usar de esa manera. Y entonces lo que se les pide, bueno, ¿sabe qué? Muy bien, compárelo contra el pronóstico de persistencia y nos dice si mejoró o no mejoró para su mes, ¿no? O para sus periodos que están evaluando. Y si es mejor, entonces sí puede utilizar el otro pronóstico y decir que es una ventaja. Pero si no, por lo menos tiene el de persistencia que le está dando un poquito más que el de azar, ¿no? El de azar es 50%, aquí nos está dando 59%, o sea, es un poquito más. Y acá para este mes en particular nos da un 80% de, de precisión. Bueno, entonces ya habíamos visto persiste, es un ejemplo de 8 horas promedio. El otro caso es de valores también diarios, máximos diarios, horarios. ¿Qué fortalezas tiene la técnica de persistencia? Es muy básica y muy fácil de usar. Cualquiera la podemos utilizar y decir, bueno, si hoy hubo buena calidad del aire, mañana esperamos que haya buena calidad del aire. Si hoy hay mala calidad del aire, esperamos que mañana haya mala calidad del aire. Es muy útil, como lo vimos, para varios días continuos en condiciones climáticas similares. Lo vimos comparamos abril con mayo y en abril vimos que tenía una precisión muy baja comparada con la de mayo, que son días más continuos y tiene condiciones climáticas similares. Es un punto de partida y que se puede refinar con otros métodos de pronóstico, ¿no? Ya si dos métodos nos dicen que va a haber mala calidad del aire el día de mañana, entonces se puede decir que va a haber mala calidad del aire. En particular, de persistencia requiere muy poca experiencia y conocimiento de lo que está pasando. Simplemente decir, bueno, ¿cómo estuvo hoy? Y así va a estar mañana, ¿no? Eso es lo más básico que tiene. Desafortunadamente, no puede predecir el inicio de un episodio de contaminación. Lo vimos, ¿no? Tenemos buena, buena, buena y de repente mala y el de persistencia dijo que iba a haber buena y no se dio cuenta que iba a haber, que fue mala. Y luego mala, mala y luego si hay cambio, tampoco va a dar este cambio del fin de ese episodio de mala calidad del aire. Trabajar bien bajo condiciones climáticas cambiantes cuando los pronósticos de calidad del aire pueden ser más críticos, como en el paso de un frente. Bueno, no puede trabajar bien, ¿sí? Si viene un frente, lo que hemos visto, si hay mala calidad del aire, viene un frente, es posible que venga después, durante el frente, haya buena calidad del aire, y después de que pasó el frente, puede ser que haya mala calidad del aire, y entonces no trabaja bien. Entonces, el pronóstico de persistencia no puede trabajar bien en estas condiciones cambiantes. Lo que vimos en abril, ¿no? Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y entonces todas las veces nunca le atino durante ese periodo, durante estas semanas. Por otra parte, el otro tipo de pronóstico que se puede utilizar es el de climatología. Y para ello requerimos mucha información. Requerimos por lo menos tener un conjunto de datos que abarquen varios años para poder generar esta climatología química. Ya sabemos que la climatología es el estudio del clima, es el promedio del tiempo. Eh, Cuando hablamos de clima y tiempo, el tiempo es lo que tenemos ahora y el clima es lo que deberíamos de tener. Si estamos en verano, en la Ciudad de México, en el centro del país, el verano se espera que sea lluvioso en el centro del país, no sea caluroso. En el caso del norte, en Chihuahua, por ejemplo, el invierno es cuando es la temporada de lluvia. Aquí en la Ciudad de México el invierno no es temporada de lluvia, bueno, hacia el centro del país no es temporada de lluvia en diciembre. Allá sí por los frentes que llegan, ¿no? Llegan con humedad y entonces hay nieve o hay precipitación. Entonces, dependiendo en qué región esté uno sabe qué tipo de clima y tiempo va a tener. Y sabemos que esta es la primavera, bueno, ya acaba de terminar la primavera y inicia el verano a partir del solsticio del 21
el 20, 21 y 22 de junio. En esos 3 días puede iniciar el solsticio. Bueno, se da el solsticio e inicia el verano. Con el verano, sabemos que por lo menos en el centro del país vienen las precipitaciones, viene lluvia. Ya viene un sistema de baja presión en el Atlántico y próximamente para el fin de semana se espera lluvias aquí hacia el centro del país, ¿no? Porque ya empieza el verano y sabemos que el verano es lluvias, precipitaciones y es muy fresco. Por tanta lluvia se enfría, no hay tanta radiación solar y tenemos un clima muy fresco, a diferencia de otros lugares que el verano es muy caluroso porque son los cielos despejados y no hay nubosidad. Entonces, el tener la climatología, bueno, eso sabemos como climatología, que comúnmente eso pasa, ¿no? Que en ciertas épocas del año, cuando vienen los nortes o los frentes fríos, viene el viento del norte, entonces tenemos viento que viene del norte. Y sabemos que se ocurre en ciertos periodos. Por eso era importante hacer el diagnóstico de la calidad del aire, porque con ello uno puede saber qué temporadas, ¿no? Vimos que para por lo menos las estaciones de monitoreo de calidad del aire de la Ciudad de México y ahorita revisando también el mosaico, que la temporada de ozono es entre abril y mayo, junio a veces, ¿no? Y tal vez en noviembre, diciembre, que es otra vez secas frías, que tenemos cielos despejados y sistemas de alta presión, donde se acumulan los contaminantes, ¿no? Entonces, podemos saber qué temporadas podemos tener mala calidad del aire. En este caso, en Sacramento, California, es diferente al centro del país. Nosotros, desde febrero a mayo, llegamos a tener algunos episodios de ozono. Ya en junio, julio y agosto, septiembre, que es el verano, tenemos precipitaciones y ahí no tenemos tanto problema de calidad del aire. Entonces, es importante conocer el pronóstico climatológico. Sabemos que en ciertos meses vamos a tener mala calidad del aire. Entonces, cuando hicimos el de persistencia para abril, podemos decir, bueno, hoy tuvimos mala calidad del aire, esto, o buena calidad del aire, entonces podemos esperar que decir mala calidad del aire sea más probable que decir buena calidad del aire en los meses donde hay ozono. Entonces, el pronóstico climatológico nos dice, para un día determinado temporada, predecir las condiciones de mañana. ¿Qué es lo que hacen? Hacen, bueno, vamos a verlo aquí adelante, de crear un conjunto de datos que contenga al menos 5 años de datos recientes de concentraciones de contaminantes. ¿Por qué 5 años? Porque les platicaba que en los 90 tenemos mediciones de ozono en la Ciudad de México y tenemos ahí concentraciones cercanas a las 400 partes por billón, lo cual es muy, muy alto que ya actualmente no tenemos, ¿no? En una hora ya no tenemos esas concentraciones, ya hemos bajado, si llegamos a tener 150 ya estamos declarando contingencias. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha mejora gracias a la contribución de poner normas y de los habitantes de invertir en tecnologías nuevas en los carros, hacer las verificaciones, etc. Entonces, con esta información de los últimos 5 años, pues se acerca más a lo que uno tiene actualmente, ¿no? No cambia tanto. De ahí se crean tablas y gráficos para las regiones de pronóstico, como por ejemplo obtener el máximo histórico de concentraciones, ya sea por mes y por sitio, duración de los episodios de alta contaminación, cuántos días consecutivos. Ya vimos que en abril tenemos hasta 2 días consecutivos, pero en mayo podemos tener 5 días consecutivos, ¿no? Y las horas en las que puede tener alta contaminación del día. Comúnmente en el centro del país las tenemos después de las 12 del día, no es a las 12, sino pasando las 12 del día, algunas veces a las 2, a veces a las 3 de la tarde, dependiendo en qué sitio de la ciudad se encuentren, van a llegar a tener algunos picos. El promedio de días con niveles altos de contaminantes por mes y por semana. Vimos que, por ejemplo, para abril teníamos 3 o 4 días en una semana de altos contaminantes, un día sí, un día no, un día sí, un día no. A diferencia de mayo del 2022, que teníamos una semana, o por lo menos 5 días continuos, en los que se tenía mala calidad del aire. ¿Y en qué parte se encuentra, no? Habíamos visto en los análisis que a veces los domingos son los que comúnmente tenemos más concentración de contaminantes. En algunos de los trabajos que me mandaron también sucede algo en Querétaro similar, que todos los días de la semana son de cierta concentración de ozono, pero en los fines de semana se incrementa. Entonces, es importante saber si, gracias a la climatología, podemos decir, bueno, hoy dijo que había buena calidad del aire, pero mañana es domingo, entonces comúnmente el domingo se exacerba, qué tan cercana estábamos los valores a tener mala calidad del aire, pues estaba cerca, entonces vamos a decir que mañana, o podemos predecir que mañana va a haber mala calidad del aire. ¿Por qué? Porque tenemos que los domingos siempre hay más concentración que entre semana. Si el día de hoy estuvo cercano, pues es probable que el día de mañana sí se tenga mala calidad del aire. Entonces es una forma de que uno puede corregir en persistencia y de climatología con experiencia. Concentración promedio y pico
por vacaciones, no feriados, días laborales y fines de semana. Comentaba, ¿no? Sabemos que no necesariamente tiene que ser un lunes o un martes que cae el 12 de diciembre, o un domingo, pero si cae, si sabemos que es 12 de diciembre, sabemos que ese día va a haber mala calidad del aire al día siguiente, ¿no? El 13 de diciembre va a haber mala calidad del aire porque se queman cohetes o se queman incienso o hay otros eventos de emisión que no están considerados del inventario, que son específicos para esas fechas. Entonces, si tenemos días feriados, días laborales y fines de semana, podemos saber, ¿no? Se sabe también, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la campaña de 2003, en México City Metropolitan Area Campaign, que dirigió Mario Molina en aquel entonces, que se hizo en abril. Y en ese abril cayó Semana Santa. Y en Semana Santa la actividad vehicular bajó a un 30% y el ozono apenas bajó un 10% para esos días de Semana Santa. Si bien bajó mucho la actividad vehicular para ese periodo, la concentración de ozono no bajó, pero bueno, lo importante ahí es que si hay vacaciones, si hay algunos eventos que puedan hacer que el pronóstico vaya a tener una diferencia. Si bien puede haber otros eventos que tal vez no estén considerados, este, ir, ir palomeando esos días, ¿no? ¿Por qué hubo una reducción si comúnmente se espera que los lunes o que los domingos se tengan concentraciones de este nivel? ¿Por qué esta no pasó? Para eso nos ayuda la climatología. Como comentaba, ¿no? Hay que considerar cambios en las emisiones. Eh, Decía de los últimos 5 años, hemos tenido desde los 90 a la fecha, se puede observar perfectamente en, en las concentraciones de ozono y de plomo de del CIMAD, del sistema de monitoreo atmosférico, que el ozono ha venido disminuyendo de los 90 a la fecha, tal vez no en la misma proporción en los 90, en los 2000 y los 2010, no se ha reducido de la misma forma, sin embargo se ha reducido, ¿no? ¿Qué ha hecho que haya esta evolución en las concentraciones? Bueno, cambios en los combustibles, cambios en las tecnologías, se han salido empresas ya no hay tanta producción dentro de la zona metropolitana del Valle de México, algunas se han ido a otros estados, eh, los combustibles son más limpios, las tecnologías ya son muy, muy diferentes, la inyección de combustible ha mejorado muchísimo. El tener un carburador o tener un vehículo con inyección de combustible ha hecho que se mejore mucho la eficiencia de los vehículos y por lo tanto se reduzcan emisiones, el tener catalizadores de 3 vías, el que tengamos combustibles para que se puedan utilizar estos catalizadores de 3 vías, el que haya la revisión vehicular y que la gente vaya y participe activamente llevando sus carros a eso. Bueno, todo eso ha contribuido a que baje la concentración, ¿no? Y no es de un año para otro, sino ha sido un periodo de varios años, ¿no? Varias ya décadas, podemos decir. Y bueno, también es útil dividir tablas o gráficos en periodos antes y después del cambio de emisiones. Aquí hay un caso, ¿no? De que se meten cierto tipo de reglas, de controles, Maximum Affordable Control Technology, ese es el MACT, ¿sí? La regla entró en el puntaje y se cumplió en el rojo, ¿no? Entonces, aquí se impuso, ahora todos los carros tienen que utilizar catalizadores de 3 vías y cuando se logró que todos los carros lo tuvieran, ocurre en este paso. Entonces se ve cómo empieza a reducir las emisiones y los problemas, ¿no? O en este caso, esta empresa de fundición, pues, bueno, precisamente esta empresa de fundición tiene la tecnología de control de emisiones, ¿no? Ya aplicada y entonces ya bajan las concentraciones después. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Para una empresa en particular que tiene emisiones de fundición, pero también cuando hemos visto de aplicación de combustibles, aplicación de tecnologías de 3 vías, cambio de composición de solventes en las gasolinas, reducción de azufre, entonces pueden entrar nuevas tecnologías que puedan hacer que baje esto, ¿no? Como comentaba, de distribución por día de semana de las concentraciones de partículas, podemos ver que en este caso los números de días en miércoles son más altos que otros días de la semana. Entonces, si queremos hacer un pronóstico para los miércoles, sabemos que los miércoles, por alguna razón, tienen más emisiones, ¿no? En este caso, en particular, con el hoy no circula, bueno, por alguna razón, teníamos algo similar para monóxido de carbono comparado con satélite. Algún día de la semana, no me acuerdo si era el miércoles o el jueves,
tenía más que otros días de la semana, ¿no? Y bueno, en principio, este, uno supondría que el mismo número de carros circulan todos los días. Si el hoy no circula, depende del número de placas, podría ser que quitaran un mismo número de carros todos los días. Pero sí sucede eso realmente, o el número de carros sí es diferente en un día de la semana que en otro. Entonces fue una de las preguntas que queremos responder posteriormente, ¿no? Si el hoy no circula y el número de placas hacen que la distribución de carros sea homogénea en toda la semana, bueno, la semana laboral, o por alguna razón tengamos más vehículos que circulan ciertas días que otros, ¿no? Tal vez, por ejemplo, los camiones les guste circular más el miércoles que otros días por cuestiones de logística, ¿no? De que van a circular, van a estar 3 o 4, les conviene más circular o salieron el lunes y cuando pasan por el centro del país, que es el miércoles, tuvieron que pasar 3 días, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez la distribución de emisiones no sea homogénea durante toda la semana y puede explicar casos como este, ¿no? De que hay más partículas los miércoles que otros días. Bueno, este es el mosaico que habíamos visto, estas es otras fechas, estamos hablando de 2011 al 2004, y podemos ver, por ejemplo, de junio, julio, agosto y septiembre, que tenemos por lo menos regular a buena calidad del aire en estos años, ¿sí? Y donde se tiene, bueno, del 2008 hacia atrás, donde se tenía era en la época de secas calientes, la época de quemas, que es desde febrero a mayo, y en 2009 baja, en 2010 es un año muy atípico, donde hay muy baja eh, cantidad de días de mala calidad del aire. Tenemos más de regular y hasta días de buena calidad del aire, y en el año por lo regular se vio muy bien. Serán condiciones climáticas, serán condiciones de emisión. Y finalmente, 2011 volvemos a ver que de febrero a mayo tenemos la zona entre regular, mala y muy mala calidad del aire, ¿no? En la temporada. ¿Qué fortalezas tiene la climatología? Bueno, por un lado, la climatología limita y guía a otros. Bueno, la ventaja es que limita y guía a otros productos de pronóstico, ¿no? Ya vimos que el de persistencia nos puede decir algo, pero con la climatología podemos apoyarnos a confirmar eso o ya dudar. ¿Saben? Que comúnmente aquí tenemos mala calidad del aire y hoy tuvimos buena, es posible que tal vez mañana no sea tan buena, ¿no? Es también muy fácil de desarrollar y usar. Desafortunadamente, bueno, y también requiere muy poca experiencia y conocimiento. Si tenemos la climatología, podemos hasta sacar por día, ¿no? Los domingos o los lunes de abril, qué tan probable es que haya buena o mala calidad del aire, ¿no? Entonces tenemos ahí un factor más que se puede utilizar. Desafortunadamente, de sus limitaciones, no es una técnica de pronóstico independiente, pero se utiliza como complemento. Cuando se refiere a independiente, que nada más usemos climatología y ya con eso sabemos que todos los jueves en abril hay ozono, entonces vamos a decir que todos los jueves va a haber mala calidad del aire. No, necesitamos complementarla con otras técnicas. Al igual que el de persistencia, no identifica el comienzo o el final de un episodio de calidad del aire. Asimismo, la climatología, si viene un frente frío, si viene un sistema de lluvias, no se da cuenta de esos cambios bruscos. Bueno, de meteorología y también de las emisiones, ¿no? Comentaba que vamos teniendo, dependiendo de las aplicaciones, de la aplicación de medidas vamos teniendo diferencias, ¿no? Entonces, un año a otro año tal vez no se perciba mucho, pero después de 3 o 4 años ya hay un cambio significativo, ¿no? Los números, los carros que circulan en la Ciudad de México, por lo menos son los carros cuya edad es menos, son más nuevos que en otras entidades del país. Y también requiere datos suficientes, varios años para establecer tendencias, ¿no? O ver qué se está ocurriendo. Otra de las técnicas es el pronóstico tipo de criterio. Es algo de tipo climatológico que usa valores umbrales o criterio, ¿no? Para variables meteorológicas o de calidad del aire. Así, si tenemos una humedad del 90% y la intensidad del viento es menor a 2 metros por segundo, entonces las PM2.5 será de categoría mala a rojo, ¿no? Ya tenemos ciertos umbrales, si vemos humedad por un lado y si vemos intensidad de viento por otro, o si vemos temperatura.
sabemos que va a pasar eso, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones este tipo de pronóstico criterios se llaman, tienen las reglas de oro, ¿no? Es que sabemos que si el viento el día de hoy o la temperatura y humedad del día de hoy es tanto, mañana va a ser buena o mala calidad del aire, ¿no? Es muy usado en los sistemas de pronóstico como la técnica principal de pronóstico o también se combina con otras técnicas, ¿no? Como el de persistencia o climatología. Eh, es más adecuado para ayudar a pronósticos de eventos de alta o baja contaminación o la contaminación en un rango de categoría particular en el IMEC. O sea, en los otros podemos decir buena o mala, vamos a tener buena o mala, pero no sabemos si es muy, muy mala o simplemente es mala, ¿no? Y buena, no sabemos si va a ser regular o va a ser buena o muy, muy buena, ¿no? Simplemente decimos en persistencia y climatología que va a haber buena o mala calidad del aire, ¿no? En este criterio ya podemos decir, bueno, se espera que sea de mala a muy mala, o de muy mala a extremadamente mala, o de regular a buena, o de regular a mala, ¿no? Ya uno puede dar un intervalo un poquito más preciso que, que en los otros. Este, por ejemplo, si tenemos diferente tipo de información, temperatura máxima diaria, este intervalo de temperaturas diario, o sea, la máxima es de 26, quiere decir que si hubo 11 grados de intervalo, la más baja fue de 15, ¿no? De 15 a 26 me da 11 de intervalo. La intensidad de viento, el más bajo es de 4. Este, eh, la intensidad de las 3 a las 9 de la noche en UTC es debajo de 3 metros por segundo, pues el número de ocasiones que ocurre eso, y días antes de ozono de una parte por millón y arriba de estas 70 partes por millón. Entonces, con esta información uno puede decir, bueno, este, la temperatura máxima debe ser al menos 33 grados centígrados, la diferencia de temperaturas 11 grados, la velocidad de viento promedio debe ser inferior a 3 metros, o sea, hay más días que aquí tiene 3, 5 días, 4 días con intensidad menor a 4 metros por segundo, y el día anterior debe ser por lo menos 70 partes por día, ¿no? Para decir que vamos a tener una mala calidad del aire en junio, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer estas tablitas y generarlas y decir, bueno, con estas uno puede decir, estamos en este intervalo, hoy cómo está. Bueno, en este caso, en junio, para tener una mala calidad del aire es estos valores, ¿no? 33, 11, 3 y 4, 70 para tener una mala calidad del aire. Eh, y como comentamos, no son reglas de oro, porque bueno, esto depende de lo que se ha medido antes, es tipo climatología, pero bueno, sabemos que esto lo podemos considerar, por ejemplo, para mala, extremadamente mala, hacer una tablita para eso y ver si corresponden o qué valores corresponden para eso. ¿Cómo se puede desarrollar esta técnica de criterios? Primero tenemos que determinar qué procesos físicos y químicos son importantes en la región para determinar el pronóstico, ¿no? Hay que seleccionar las variables importantes, hay muchas variables, ¿no? A veces no se tienen todas las variables, a veces se tienen, ¿no? Por ejemplo, temperatura máxima, el viento en la mañana o el viento en la tarde, si hay nubosidad o no, la humedad relativa, la altura de los 500 milibares, la temperatura, los 850 milibares, concentración de contaminantes que vienen viento arriba, ¿no? ¿Qué está pasando en algunas regiones? Tal vez haya incendios, viento arriba, y entonces si hay incendios allá, bueno, pues esperamos que tanto partículas como gases contaminantes se incrementen en nuestra región, y tal vez no sea hoy, pero sí tal vez mañana o pasando mañana, ¿no? Dependiendo. En este caso, para criterios, por lo menos 3 años de datos de contaminantes meteorológicos a nivel de superficie y altura, ¿no? O sea, si se tienen radiosondeos es ideal, si no se tiene, se tendrían que medir o encontrar para esta parte, ¿no? Y con eso poderlo utilizar. En el centro del país, solo sé que antes en el aeropuerto se liberaba un globo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, ahora es en Tacuba, o sea, cambió de posición. Entonces, alguna vez un compañero estaba haciendo una comparación de, es que miren, de este año a este otro año, cambió la capa de mezclado. Eso es ser calentamiento global. Pues no, no era calentamiento global, simplemente que de medirse en el aeropuerto se pasó a Tacuba y eso hizo que hubiera ese cambio de la capa de mezclado, que se medía a diferente altura porque, bueno, llegaba más rápido en Tacuba que en el aeropuerto a ver este cambio de capa de inversión. Otra forma de desarrollo de criterios, bueno, decir, bueno, yo quiero
estos datos que están en esta región y para cada parámetro uno puede, en este caso son Celsius y la concentración de en partes por millón a 8 horas, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Hay una ligera relación lineal de 1,45 de coeficiente de correlación y se quedan gráficas de este tipo y uno puede segmentar y decir, bueno, a partir de 27 grados centígrados sabemos que tenemos concentraciones arriba de 70, ¿no? O hay una gran probabilidad de que tengamos mayores de 70. Y en un momento dado aquí dice, utilizar un conjunto independiente de datos. Sí, ¿qué quiere decir independiente? Si yo aquí pongo NO, o sea, porque una de las variables que se miden es también gases como NO o NO2, el NO y el ozono son dependientes uno de otros. O sea, si hay más NO va a haber menos ozono, si hay menos NO va a haber más ozono. Entonces no podemos utilizar el NO para este tipo de situaciones, aunque tiene una buena correlación. Entonces tienen que ser datos que sean independientes, ¿no? La temperatura, la presión, la intensidad de viento son más independientes que el NO con el ozono. Si bien haber más temperatura y más reactividad y puede producirse más ozono, no necesariamente son directamente dependientes, ¿no? Puede haber más temperatura, por ejemplo, en estos casos que estamos en la Ciudad de México, hay mucha temperatura, pero no tenemos niveles muy altos de ozono. Estamos por acá, ¿no? Aunque tenemos mucha temperatura. ¿Qué fortalezas tiene? Bueno, el criterio son fáciles de desarrollar y modificar. Es un más objetivo que quita prejuicios de las personas. No es que mañana es sábado o es domingo y es posible que haya mala calidad del aire. Bueno, con esto nos puede ayudar a tener algo más objetivo, ¿no? Ayuda a mejorar la precisión de las categorías entre va a ser amarillo o va a ser naranja o va a ser rojo, ¿no? Entonces nos ayuda a mejorar eso, ¿no? Como comenté ahí, complementa otros métodos de pronóstico, es también fácil de usar y también requiere poca experiencia y conocimientos para poderlo aplicar. Perdón, esto se acá adelante. ¿Qué limitaciones tiene? Hay que seleccionar bien las variables y los umbrales. Y eso es subjetivo. Se deben tener varios años de calidad del aire y datos meteorológicos con el objeto de ver tendencias y ver las relaciones. Eh, no se puede utilizar para tener consideraciones exactas, simplemente categorías más generales, ¿no? En el otro nada más buena y mala, y en este caso ya podemos decir regular, buena, mala, muy mala, extremadamente mala. Y bueno, y esto les quería platicar en esta primera parte de estas técnicas que son persistencia, climatología y criterio. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Eh, tenemos de las técnicas de pronóstico de calidad del aire. Otras de las técnicas que se utilizan son las regresiones y estadísticos, así como el de árboles de decisión. También se le conoce como CAR. Vamos a verlos. En esta parte vamos a mostrar las técnicas de estas técnicas estadísticas y CAR que se emplean tanto en meteorología y son aplicables en calidad del aire. Vamos a poder identificar las diferentes técnicas de predicción de calidad del aire, usar unas guías generales para la elección de alguna técnica de predicción, aplicar la técnica de persistencia. Bueno, eso ya la hicimos hace rato y describir la técnica de estadística y de CAR. Pues, comúnmente sabemos que puede haber una relación entre una variable y otra. En este caso, para eso se utilizan ecuaciones que nos pueden dar a través de estadísticos o regresiones estadísticas, nos dicen qué tanto se relaciona una variable con respecto a otra, ¿no? En este caso, lo que se muestra aquí es que la temperatura de superficie máxima, esta, eh, a la medida que se incrementa, también se incrementa el ozono, el pico de ozono en 8 horas primero. Entonces aquí podemos utilizar una regresión en la cual nos diga cómo, cómo la concentración de ozono depende de la temperatura, ¿no? Entonces aquí tiene una coordenada al origen, que es menos 86,8, y la temperatura en grados Fahrenheit por 1,92 nos da la concentración de ozono pico para esta región. Entonces nos generan las regresiones estadísticas las más sencillas pueden ser de una sola variable,
o de varias variables, ¿no? Son regresiones lineales y lo que nos van a dar es que uno pone el valor de temperatura y nos va a dar el valor de concentración, ya sea de ozono o de partículas. Y como comenta aquí, las variables predictoras pueden ser temperatura o de calidad del aire. Algunas que tal vez no están muy relacionadas, puede ser monóxido de carbono con ozono o monóxido de carbono con partículas, podría ser, dependiendo de lo que uno observe. Un ejemplo, en este caso la temperatura máxima fue un buen predictor para el ozono máximo, en este caso. O sea, qué temperatura fue la máxima en esa región y predijo de forma satisfactoria la concentración de ozono de 8 horas. No siempre es igual, depende de la región, depende del periodo en donde se pueda trabajar. Uh -huh. Bueno, se puede utilizar más variables, ¿no? O más predictores. Aquí tenemos para la variable Y, podemos tener, puede ser temperatura, puede ser presión, puede ser alguna otra variable, pueden ponerse N variables. Y cada una de estas va a tener una pendiente o un peso en particular, M1, M2, dependiendo de la variable. A veces nos ayudan a mejorar la precisión del pronóstico, ¿no? Otras veces lo empeora, ¿no? Si ponemos muchísimas variables, a veces no sabemos cuál de todas estas variables nos empieza a deteriorar el pronóstico. Entonces empieza primero con una y se van adicionando hasta que uno ve que el pronóstico es aceptable, ¿no? Eh, la, la combinación de variables depende del área de pronóstico. Como comentaba, ¿no? No es lo mismo, bueno, aquí estamos diciendo predictores en San José, Costa Rica, no serán lo mismo que para San Salvador. Y lo mismo sucede, algunos predictores para la Ciudad de México van a ser diferentes para Monterrey o para tal vez en Morelos, ¿no? Morelos, la ciudad de Morelos está a una altura diferente, tiene condiciones meteorológicas diferentes. La ciudad de Cuernavaca en Morelos tiene condiciones meteorológicas diferentes que, que, este, que Puebla, que Tlaxcala o que Pachuca, ¿no? Pachuca también tiene otras condiciones muy diferentes y tal vez las partículas allá sean más tengan más influencia que el ozono para la ciudad de Pachuca, ¿no? Entonces, las variables o los contaminantes van a ser diferentes dependiendo de dónde estemos, ¿no? Por ejemplo, hacia Querétaro, que es en zona semiárida, seguramente en temporadas de vientos los polvos son importantes y luego si hay influencia de las refinerías que están allá por Guanajuato, tengan problemas de dióxido de azufre en algunos días del año, ¿no? O sea, haciendo alguna predicción de lo que puede pasar en esa parte, ¿no? En este caso, sí utilizamos un software más especializado. Se utiliza un software estadístico para determinar ecuaciones de regresión. Este, algunas variables que se llegan a emplear para esto son, por ejemplo, la altura de 500 milibares. Este es un indicador del patrón climático. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, para condiciones de alta concentración de PM2.5, tenemos a 500 milibares de altura, un indicador, es un buen indicador y nos habla de que haya una concentración alta de partículas, ¿no? Si el viento en superficie se tiene esa información, nos ayuda a la dispersión y dilución de contaminantes y para PM2.5 sea baja. Aquí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Si el viento tiene cierta magnitud, puede ser que limpie la atmósfera o limpie el sitio y no se acumulen mucho los contaminantes, pero si es muy intenso puede levantar polvo, puede levantar partículas, ¿no? Lo que, como están comentando, es de que el Popocatépetl está erupcionando hacia Puebla, hacia Morelos, hacia la Ciudad de México, llegan sus cenizas y tal vez, bueno, ya cayeron, pero si no se barren, pasan los carros y levantan, ¿no? O sopla el viento y levanta esas cenizas otra vez. Entonces, si la intensidad del viento es tal, pues no necesariamente va a bajar la concentración de PM2.5, puede en unos casos incrementarla, ¿no? Y más si es temporada de secas y si hubo erupción del volcán y cayó en esa región la ceniza. Por otra parte, también la dirección del viento superficial nos ayuda a decir hacia dónde van los contaminantes.
si vienen o van, o va a venir aire limpio o no. Habíamos visto que si vienen del mar, comúnmente el viento que viene del mar es más limpio que si viene de lugares donde ha habido emisiones previas. El, el gradiente de presión. El gradiente de presión, si tenemos un sitio que tiene una presión baja y otro sitio que tiene presión alta, pues comúnmente el aire se desplaza de lugares de alta presión hacia baja presión y dependiendo de este sitio, puede ser que haya viento, una ventilación mayor. A nivel sinóptico, bueno, nos quedan estos sistemas de alta presión, pero a nivel local, el que, por ejemplo, la superficie de la ladera de una montaña se caliente, pues va a hacer que el viento ascienda sobre la ladera. Entonces va a hacer que en otra parte del valle baje aire de otras capas superiores que son más frías y lleguen a la superficie. Eh, Gradiente de presión, sí, concentración pico de partículas del día anterior. Bueno, no en todas partes, por lo menos aquí en el centro del país, lo que es Toluca, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, en estas zonas céntricas también algo de Querétaro. Los vientos, si estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar o más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, comúnmente soplan y hacen que se ventile bien. Entonces casi no tenemos persistencia de un día a otro. Los eventos de larga contaminación en la Ciudad de México se han asociado a fenómenos, por ejemplo, de quemas, ¿no? Las quemas que duran más de un día o duran una semana, hacen que se emitan contaminantes, tanto partículas como gases y vapores, que producen ozono. Entonces, si esa emisión es constante, aunque sopla el viento, pues trae estos contaminantes y hacen que tengamos mala calidad del aire en la región centro, ¿no? Nos tocó en alguna ocasión que no nada más la Ciudad de México, sino hasta Querétaro llegó estas plumas de humo, de incendios, y tuvieron que cancelar hasta un partido de fútbol, recuerdo, debido a esta mala calidad del aire. Y entonces, bueno, no tanto es, bueno, aquí en el centro esta persistencia casi no existe, a menos que lo que persista sea la fuente de emisión, donde arrastra los contaminantes y los lleva. La temperatura 850 milibares nos puede ser un proxy o un sustituto del mezclado vertical. Y si podemos saber si va a haber bueno o no, si va a haber o no un mezclado importante, si el mezclado no es importante, entonces va a condicionar que tengamos alta concentración de partículas. La precipitación se asocia a limpieza y bueno, para PM2.5 casi no hay limpieza de PM2.5 por lluvia. Comentábamos de que bueno, hay partículas que son hidrofílicas que pueden disolverse en el agua o pasar a la fase líquida del agua y limpiarse de la atmósfera. Sin embargo, muchas de las partículas son de origen de combustión y son hidrofóbicas. O las partículas en los aerosoles orgánicos secundarios también son hidrofóbicos al principio, que luego se oxidan y se vuelven hidrofílicos, pero casi no se limpian con la lluvia. La humedad relativa afecta a reacciones secundarias, entonces sí, esta sí nos puede tener, esta sí nos habla sobre una alta. Si ahí tenemos más humedad, podemos tener más partículas. Bueno, de vacaciones o días de semana, dependiendo, ¿no? Si hay emisiones adicionales o no. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la gente sale de la Ciudad de México y se va a otros lugares. Puede ser que en Cuautla, Cuernavaca, haya más gente los fines de semana y en vacaciones, lo que hace que tengan más emisiones, haya más gente que queme leña o queme carbón para hacer sus carnes asadas y entonces tengan más emisiones, ¿sí? Igual sucede los fines de semana en Monterrey, uno de los problemas que tienen, o por lo menos en el norte del país, los fines de semana mucha gente les gusta hacer su carne asada y esa carne asada quema leña o quema carbón y aparte a la hora de que esta carne tiene grasa o tiene algún tipo de, sí, bueno, la grasa que tiene o el aceite que le ponen llega a caer sobre el carbón y entonces genera una gran cantidad de vapores de estos aceites, que son partículas que, que se emiten a la atmósfera y generan que haya mala calidad del aire por este tipo de partículas que se emiten por la carne asada. Entonces, hay emisiones adicionales que pueden incrementar la concentración de PM2.5 en una región.
Por ejemplo, esta es una ecuación donde se revisa el ozono a 8 horas y sacan una ecuación logarítmica, por eso dice exponente de 2.421 más la temperatura máxima por 0.024, más el intervalo de temperaturas, más el viento de la 1 a las 6 de la mañana, más el viento a 925 de presión, más la humedad relativa a las 0 horas de superficie, este, o la dirección de viento a las 0 horas a 500 milibars, ¿no? Entonces, con toda esa, con toda esa información, bueno, si uno la tiene, pues puede, puede generar este tipo de ecuaciones y que sean útiles. Eh, ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que si tengo toda esa información, puedo predecir el ozono para el periodo en el cual fue generada esta ecuación. Suponemos que no ha habido muchos cambios, entonces si yo hago esta ecuación con información de años anteriores, supondríamos que para este año puede ser válido, ¿no? Esa es una aproximación de utilizar ecuaciones de regresión. Y el otro punto es de que estoy diciendo, habría que ver si esto ozono es el ozono de mañana o es el ozono de hoy. Si yo tengo las variables de hoy de temperatura máxima, el intervalo de temperaturas, etcétera, etcétera, de hoy, pues puedo predecir el de hoy. Pero si voy a usar valores de temperatura, dirección, componente del viento, etcétera, de hoy para mañana, este, también se hace, también se llega a hacer, pero ya tiene una precisión menor. Entonces hay que tener cuidado cuando se utilizan este tipo de regresiones. Lo que sabemos, por lo menos en México, en la Ciudad de México, se han hecho muchos esfuerzos de utilizar estas ecuaciones de regresión, muchos ejercicios de ellos, y lo que se ve es que casi no son, para algunos casos son buenas, para otros periodos son muy malas. ¿A qué se debe? Se debe principalmente a que las condiciones de la Ciudad de México no dependen nada más de las condiciones de la Ciudad de México, sino también vemos que hay intercambio entre las cuencas adyacentes, ya sea al este, al oeste, al sur o al norte, se tienen emisiones y estas contribuyen a que en algunos periodos, aunque uno pueda tener la mejor correlación con todas las variables, no se cumple que se tenga mala calidad del aire. O se diga que va a tener buena calidad del aire y se tiene mala calidad del aire. Eso es lo que se ha observado con este tipo de regresiones. Y lo ideal sería, si uno va a predecir el ozono de mañana, tener las temperaturas, humedad relativa, intensidades de viento de mañana. Como no se, como hasta que no pase la medición, hasta que no pase el día, no se tiene esa medición, entonces es muy difícil de hacer. Lo que se puede hacer, o la aproximación que se puede hacer, es utilizar pronósticos y decir, bueno, si yo tengo el pronóstico de mañana, bueno, si yo tengo estas ecuaciones que me dicen la concentración de hoy con los valores de hoy. Pero en lugar de poner los valores de hoy, pongo los valores del pronóstico meteorológico de mañana y veo que también esto me reproduce el ozono. Y se puede hacer de esa manera. Utilizar valores de variables meteorológicas de pronosticadas para poder pronosticar la concentración que se tendría el día de mañana. Eso es a donde uno tendría que ir. Si uno quiere hacer pronóstico con regresiones, sería generar estas ecuaciones, pero en lugar de utilizar los valores observados, utilizar valores pronosticados, pero también conocer qué tanto el valor pronosticado se parece al valor observado, ¿no? Para considerar esa incertidumbre, ¿no? No vas a poner Tmax medido, sino vas a poner el valor pronosticado. Y lo que se puede hacer es eso, utilizar los valores del pronóstico, o sea, tener ya observaciones del año pasado. Entonces tenemos el pronóstico del 10 de mayo del 2022 y tenemos la meteorología pronosticada al día siguiente, al segundo día de ese mismo día, el 10 de mayo del 2022, de temperatura, el intervalo de temperaturas, todas estas variables. Y entonces hacemos las regresiones para eso. O sea, el modelo te puede dar las condiciones de hoy, las de mañana y pasando mañana. Entonces, usemos las condiciones de mañana que tienen incertidumbre, tienen una desviación, y ya se incluye dentro de la regresión esos valores. Y entonces ya podemos,
con los valores de ese día de concentraciones de ozono y las pronosticadas del modelo al día siguiente, bueno, correspondientes al segundo día de pronóstico que corresponde al día en que tenemos las concentraciones de ozono, podemos hacer estas ecuaciones de regresión y entonces pueden ser muy útiles, ¿no? Es como se podría utilizar de forma más adecuada para generar pronósticos. Y entonces ya tengo el pronóstico de mañana, la meto a esta ecuación y ya me daría el ozono de mañana, porque así fue como la generé en esta ecuación. Sí, entonces vimos dentro de los ejercicios de evaluación de calidad del aire que podemos sacar estas correlaciones, ¿no? Hay un core plots que sacaba muchas correlaciones, un cuadrito con todas las correlaciones, podemos ver qué variables están relacionadas con qué otras variables. Y las que tienen una relación más grande son las que utilizaríamos, ¿no? ¿Cuál es la situación que pasa con estas? Bueno, que comúnmente estas funciones o todas las regresiones nos van a dar bien el promedio. Los promedios nos van a dar muy bien. Y si queremos pronosticar en el promedio, nos da bien el promedio. El promedio de ozono, o sea, si tenemos valores de temperatura promedio y nos va a dar la concentración promedio, y es a donde mejor nos da. Las desviaciones las tenemos en los extremos, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, casi no tenemos datos aquí. Tendremos que hacer para ciertos intervalos, decir, bueno, yo quiero todos los que sean mayores a 100 partes por millón y solo con esos datos trabajar, ¿no? Solo con esos datos trabajar y entonces me va a dar cierto tipo de intensidad de viento y cierto tipo de correlación. Bueno, lo que quiero mostrar es eso de que tenemos desviaciones en los picos. Y a veces lo que nos interesa para protección a la salud es dar los pronósticos de los picos. Y el tener muy bien los promedios no nos sirve, porque bueno, qué bueno que el promedio está dentro, es buena calidad del aire, pero no nos sirve para pronosticar los picos. Tenemos que cambiar el no querer nada más pronosticar bien el promedio, sino queremos saber los picos o los extremos, más bien, y el extremo a donde perjudica la salud. En un caso ejemplo, la mayor parte de la varianza de ozono se explica para la temperatura máxima, con un 60%. Los otros predictores añaden un 15%. En este caso, aquí podemos observar, ¿no? La temperatura máxima es 60% y conforme va incluyéndose otras variables empieza a mejorar, ¿no? El pronóstico. Esta es acumulada, ¿no? Entonces, la Tmax 60%, con la Tmin sube del 60 al 65, con la diferencia de ozono de un día a otro, sube el 72 y así cada uno de estos, ¿no? Entonces, fijan, aquí están poniendo ozono. Entonces, este ozono es el medido de hoy o es el que se supone que va a haber mañana, ¿no? Entonces, a veces se ponen variables que hoy no tenemos para pronosticar para mañana, ¿no? O sea, yo necesito el ozono, lag de ozono, o entre el máximo y el mínimo de ozono del día de mañana para poder pronosticar bien el ozono de mañana. Y si no se tiene medido, pues no se puede incluir. Entonces, también hay que tener cuidado qué variables se van a poner. Hemos visto muchos trabajos en los que agarran un año y ponen todas las variables que pueden, ¿no? Entonces explican hasta con una precisión del 0.4%, sí, una precisión del 0.4%, ni siquiera el 0.5 que es el de persistencia, pero todas las variables que necesitan son las variables de hoy para pronosticar el de hoy. Y si no los tienen, pues no pueden pronosticar. eh, eh, este, no pueden pronosticar adecuadamente, ¿no? ¿Cómo se desarrolla en este sistema de ecuaciones de regresión? Primero, identificar y determinar los procesos importantes que influyen las concentraciones de contaminantes. Es la intensidad de viento, es la presión barométrica, es la radiación, es la temperatura, es la humedad. O sea, ¿qué variables son las importantes que influyen? Si el viento cuando viene del noreste trae partículas cuando sopla más de 2 metros por segundo, entonces es la dirección e intensidad que influyen las concentraciones de partículas para ese sitio en particular, por ejemplo. Y de ahí seleccionar las variables que son importantes de, que, que ayudan a representar las concentraciones de contaminantes que están más correlacionadas. Y lo que sí se requiere para esto de regresión, tener ya mediciones de varios años. Y para este caso,
solo seleccionar los últimos años que son los más representativos del perfil actual de emisiones. Para partículas PM2.5, para ozono, muchas emisiones de compuestos orgánicos volátiles van a depender del tipo de combustible, del tipo de tecnología. Y estos van cambiando con el tiempo y una buena descripción de ellos son los últimos años, los años más recientes, ¿no? Los 3 últimos años, tal vez hasta los 5 últimos años. De ahí uno tiene que escoger un solo subconjunto. No puedes escoger todos los datos, escogemos un subconjunto con el cual se hace las regresiones, las funciones de regresión, y luego los que no se usaron para hacer este subconjunto de regresiones se utilizan para ver qué tan bien o qué tan mal reproduce para ese mismo periodo. En un momento dado, asegure que las variables son pronosticadas, lo que estaba comentando. Si tengo temperatura, que yo puedo decir que mañana tengo la temperatura de mañana para tener la concentración de mañana. O sea, que estas variables se puedan pronosticar. Bueno, utilizar software estadístico para calcular los coeficientes, bueno, esa es una de las situaciones. Uno lo puede hacer a mano también, ¿no? Puede calcular la distribución estándar, la regresión y hacer todas las correlaciones, pero si ya hay equipos, si hay software que pueda apoyar hacer esto, mejor, porque evitamos muchos posibles errores a la hora de meter datos o a la hora de hacer cálculos. Y con estos coeficientes de estos softwares se puede obtener constantes de la regresión de las ecuaciones y nos dan más información. Como comenta aquí, realiza una evaluación independiente del modelo de regresión. Esto viene de aquí, ¿no? Una de su conjunto de datos se utilizó para hacer las funciones de regresión y el otro subconjunto de datos que no se utilizó para hacer estas regresiones se utiliza para hacer la evaluación de este modelo de regresión. En el caso de contaminantes atmosféricos, comúnmente sabemos que tiene una distribución log o logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos valores muy cercanos a cero de concentración y conforme se empieza a incrementar la concentración, empiezan a bajar la magnitud de la concentración. Tenemos muy pocos valores que sean de concentración muy, muy alta o valores muy, muy altos de concentración. Entonces, la curva de distribución de concentraciones está pegada hacia el cero. Entonces, por eso recomiendan utilizar el logaritmo natural, porque eso hace que sea más lineal la regresión, que se tenga una distribución más normal. Porque muchos métodos de regresión, una de sus consideraciones es que los datos están distribuidos de forma normal y no logarítmica. Entonces, por eso hay que hacer la conversión de números normales a emplear el logaritmo. No sobreajuste, quiere decir que si ponemos muchísimo más variables, pues va a haber un momento en que este sobreajuste puede hacer que empeore el pronóstico en lugar de mejorar. Y un número razonable de variables, bueno, aquí dice 5 a 10, pero bueno, puede ser desde 3, ¿no? Pueden ser buenas. Variables únicas deben usarse para evitar redundancia o colinearidad. Lo que comentaba, ¿no? De ozono, el ozono depende del NO y NO2. Entonces, si yo pongo para predecir ozono, pongo NO y NO2, hay una colinealidad entre el NO y el NO2 primero, porque el NO2 se reacciona y produce NO y el NO se oxida y produce NO2. Entonces, entre ellos dos hay una colinealidad. Pero aparte, la concentración de NO a veces regula la concentración de ozono. Entonces no podríamos utilizar NO y NO2 dentro de una correlación. Estratificar los datos puede mejorar el desempeño de la regresión. Lo que comentaba, ¿no? A mí lo que lo que nos interesa es evaluar los picos. Entonces no vamos a utilizar los valores medios, vamos a utilizar valores que están arriba de cierto umbral y sobre eso vamos a trabajar. Y simplemente los datos de ozono que tengan valores de temperatura mayores a cierto intervalo, poderlos usar, ¿no? O sea, no todos los valores comento, si tengo concentraciones mayores a 100 partes por billón de ozono, estas concentraciones mayores a 100 partes por billón de ozono van a tener ciertas horas del día y a esas horas del día va a haber temperatura, va a haber intensidad de viento. Entonces nos restringe toda nuestra base de datos. Bueno, aquí comenta el estratificador.
por estaciones, por día laboral contra fin de semana, es otra forma de estratificarlo. Sabemos que en abril, mayo, en el centro del país tenemos la época de ozono. Tales partículas sean en noviembre, septiembre, que es seco, o los días de seco y vientos, si es día laboral o fin de semana. Entonces podemos tener ese tipo de estratificaciones. Las variables, como comentaba ahí, ¿no? Las variables predictoras pueden ser variables observadas, como la concentración de partículas de ayer para pronosticar hoy o mañana, y en un momento dado también pueden ser pronosticadas, ¿no? Como la temperatura máxima de, de mañana. En el caso de las variables predictoras hay que ver que sean fáciles de obtener, ¿no? De fuentes confiables o que se puedan pronosticar fácilmente, porque podemos tener la ecuación, la mejor ecuación con una correlación muy, muy alta, pero si no tengo las variables que necesito para poder calcularlo, pues no me sirve esa función de regresión, porque tal vez necesitamos ese dato, ¿no? Estas variables predictoras deben de capturar los fenómenos importantes. Ya habíamos visto, ¿no? Que tenemos condiciones meteorológicas que pueden ser importantes e interesantes y si sabemos qué ocurre en nuestra región, pues podemos seleccionarlas de mejor forma y incluirlas, ¿no? Y algo que a veces a los que trabajamos con modelo a veces nos olvida, ¿no? De que las mediciones a veces no representan exactamente lo que se está en el ambiente, ¿no? Tienen una incertidumbre, tienen alguna desviación. Y en el caso de las partículas, a veces pueden ser influenciadas por fuentes muy locales. Este, si pasa una procesión, por ejemplo, y en la procesión cerca de la estación de monitoreo queman incienso, pues todo ese incienso se va a ir y va a generar que posiblemente el medidor de PM2.5 mida más partículas de las que hay porque pasó una procesión en la cual estaban quemando con carbón incienso y estuvieron pasando ahí varias horas. Y entonces a la hora de uno que quiere pronosticar, pues nunca alcanza los picos porque no tenía esa información, por ejemplo, ¿no? Y es una incertidumbre que tal vez no esté descrita en ninguna parte. Pero uno que va y bueno, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué en esta parte tengo más partículas y por más que medimos no encontramos? Bueno, tal vez el vecino de al lado o lo que pasó en algún caso en, 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 en una campaña de monitoreo de calidad del aire, ¿no? Estaban los monitores, estaban en la azotea y arriba de la azotea hay un cuartito y arriba de ese cuartito pusieron los monitores de PM2.5 para estar en la parte más alta. Y durante tarde, noche, una persona que no quería que la vieran fumar se iba a fumar hasta allá arriba. Entonces, ¿hasta dónde las mediciones de PM2.5 no se vieron influenciadas por el humo de cigarro de esta persona que iba a fumar allá? Y eso, pues, uno se dio cuenta porque veía el puntito rojo, ¿no? En la noche. Y ya que se observa uno bien, veía que estaba una persona fumando ahí. Entonces, algunas mediciones pueden ser que tengan esa situación. Porque, ay, ¿por qué aquí estás en una concentración tan alta y no hay ninguna empresa al lado? Bueno, ir a ver qué está pasando, ¿no? Tal vez alguien al lado esté guisando o estén cerca que hacen carnes asadas o leña o utilizan carbón y las emisiones por casualidad llegan al monitor de PM2.5 y tienen picos de PM2.5. O alguien se pone a barrer la azotea, no sé, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar y uno no se imagina que hacen que las mediciones que uno cree que son sin errores tengan una incertidumbre debido a condiciones que uno no había percibido. Eh, para seleccionar estas variables predictoras, bueno, aquí dice utilizar el mayor número de valores predictores, ¿no? De 50 a 100. Bueno, realmente uno empieza de las que uno considera que hay más correlación y de ahí se va viendo a las menos correlacionadas para esto. Puede haber 50 o 100 variables. Lo ideal es que tengan las que uno necesita o las que tengan unas medidas, ¿no? A veces uno no tiene 100 variables. A veces uno tiene nada más unas 25, unas 30, ¿no? Que tiene que ver con la humedad, las direcciones de viento a diferente altura, de los radiosondeos podemos tener humedades a capas superiores, etcétera. Todo eso uno lo puede tener, pero recordar que necesitamos que sean disponibles cuando uno lo quiere utilizar. Como comenté, utilizar el análisis de clúster para dividir los datos en subconjuntos similares y diferentes, usar variables únicas para evitar redundancia.
Utilizar análisis de correlación para evaluar la relación entre el predictando, es decir, el nivel de contaminantes y las diversas variables del predictor. Usar regresión paso a paso en un software estadístico, como hay varios, el SAS, el StatGraphics, el SISTAS, el StatILR. Todos estos softwares estadísticos pueden ayudar a generar regresiones, ¿no? Y apoyan a indicar, algunos dicen, bueno, esta variable explica el 50%, esta explica el 5%, 3%, empieza a decir cuánto cada una de las variables explica el proceso que se llega a tener. En el caso hay diferentes softwares dependiendo de dónde uno estudie. Por ejemplo, en el MIT estaba el Stata, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias está el SPSS. No utilizan en algunos casos los estadísticos y los de contabilidad, perdón, de actuaría matemática utilizan el SPSS. En otras partes utilizan el SAS y así, entonces, dependiendo en dónde uno esté, va a utilizar uno u otro, ¿no? No hay uno mejor o otro, simplemente el que más uno tiene habilidad en utilizar. Bueno, uno como persona puede decir, bueno, nosotros podemos considerar estas variables, ¿no? Para, para identificar cuáles son las importantes. De los datos a utilizar, ¿qué tipos de datos y qué variables son necesarios? Es una de las preguntas que uno tiene que responderse. ¿De qué sitios de monitoreo? Sabemos que hay sitios que van a ser influenciados por condiciones muy locales, ¿no? Que hay una vialidad que no esté pavimentada y eso va a hacer que las partículas sean muy altas, o una vialidad donde hay mucha actividad industrial, entonces hay muchos camiones diésel, y entonces va a hacer que sea mucha concentración de óxidos de nitrógeno y de monóxido de carbono. En otra parte tal vez sea mucha industria o de construcción, y entonces tenemos otras concentraciones. Entonces, ¿qué sitios van a ser representativos de lo que queremos pronosticar? Queremos pronosticar protección a la salud, queremos pronosticar la concentración promedio de la región, queremos pronosticar si va a haber o no salida de contaminantes, etcétera. Eh, También, si vamos a utilizar monitoreo continuo pasivo, si vamos a querer esa información y en un momento dado, si la tenemos, ¿cómo la vamos a utilizar? Por ejemplo, un monitoreo pasivo. Monitoreo pasivo tiene que ver, por ejemplo, la PMS, las partículas suspendidas totales, el PM10 y algún PM2.5, se utilizan filtros. Los filtros se preparan, se ponen en el equipo, pasan 24 horas, se extraen, se pesan, y la diferencia de peso de filtros sin partículas con partículas nos dice qué concentración. Pero para eso ya pasó el tiempo. Entonces, esa concentración que voy a tener me va a servir para, para el pronóstico. Sí, no, pues depende, tal vez sí, tal vez no, ¿no? Tal vez sí me puedo esperar un día y decir, bueno, la concentración de partículas de ayer la uso para el pronóstico de mañana, puede ser. Entonces, el otro tipo de pasivo es, por ejemplo, determinación de ozono, óxidos de nitrógeno, amoníaco, óxidos de azufre. Se tienen filtros impregnados con una sustancia en particular y esta sustancia en particular reacciona con el gas a analizar. Y después de estar expuesto una semana, por ejemplo, las dioxinas, después de estar expuestas meses, se llevan a analizar. Y luego, ya que se analiza, ya se tiene el resultado de la concentración promedio durante todo ese periodo. Entonces, un monitoreo pasivo puede darnos información, si no días, hasta semanas después de que se hizo esa muestra. Entonces, puede utilizar esos datos o no, depende, ¿no? Depende de lo que uno quiera este, estudiar o qué quiera responder. ¿Qué tipos de datos meteorológicos están disponibles? ¿Tenemos una red de monitoreo o tenemos acuerdos con el meteorológico? ¿Podemos obtener el radiosondeo? Si lo podemos obtener, ¿a qué horas podemos obtener esa información? ¿Hay información de satélites? ¿Podemos utilizarla? Bueno, toda esa información debe ser, uno debe poderla conseguir. Hay sitios en Internet como Temis NL, voy a dejar de compartir, donde uno puede obtener información satelital. Y en esas regiones
en esas regiones, la información de satélite está ahí. Aquí podemos encontrar una gran cantidad de información que nos puede servir para hacer alguna información, para hacer análisis, ¿no? Pero no están tan disponibles para hacer pronósticos, ¿no? Uno las puede bajar. Entonces uno puede bajar, por ejemplo, dióxido de nitrógeno de global, días individuales o medias mensuales, ¿no? Y de todo el mundo, de Norteamérica, uno puede seleccionar Norteamérica, y de aquí, junio, día 23, a ver si hay para hoy. No, no hay, no se ve que haya un cambio, tal vez para el 13, para el 13 sí hay, ¿no? Entonces, si sí se llega a tener información de satélite, bueno, ¿qué tanto va a tardar? ¿Me va a funcionar esa información o no me va a funcionar esta información de- para decir algún pronóstico? ¿Cuántos años de datos están disponibles, no? Un año, 3 años, 5 años, ¿no? Si vamos a adquirir datos históricos, bueno, si son datos de monitoreo horario, si tenemos esas métricas máximas diarias o promedio de 24 horas, si tenemos datos meteorológicos horarios, si tenemos algún producto de modelos meteorológicos y de calidad del aire para utilizarlos también, si tenemos diagramas de superficie en altura del tiempo meteorológico, o sea, ya sea la distribución de temperaturas en la región, o si tenemos el perfil vertical, y en un momento dado si tenemos trayectorias de high speed históricas. Y en cuanto a la calidad de la base de datos, ¿no? O sea, hay valores atípicos, hay filtros, ¿no? Si son razonables o no estos valores mínimos y máximos para cada campo. Si una de las situaciones es que puede haber un cambio en las concentraciones y si lo registro no alcanza a registrar ese cambio. Ejemplo de las PM10, ¿no? Las PSTs que se miden en filtros. Si ciertas horas del día hubo buena calidad del aire, de repente hubo muy mala calidad del aire porque hubo una tolvanera, pues eso no lo van a poder registrar porque el intervalo de determinación es 24 horas, ¿no? Y si hubo un cambio de una concentración pico en una hora, pues eso lo va a promediar en el total. Entonces, bueno, cada registro va a tener un valor y va a tener un extremo. Eh, Algunos equipos pueden tener mediciones cada minuto, otros cada 5 minutos, otros cada 24 horas. Entonces, ¿qué tanto en los registros se puede ver esa diferencia? Y en los mismos equipos, es, y bueno, cuando uno trabaja datos menores a una hora, eh, tiene que tener cuidado con esa parte, porque un equipo ve primero un pico de concentración y el otro lo ve minutos después, y entonces no empalman y entonces no se puede hacer una buena correlación, ¿no? Porque están desfasados en el tiempo. Entonces, considerar eso cuando uno tiene información y en un momento dado, si esa información no está una con la otra, puede considerarse como valores atípicos. Como comenté, hay marcas de tiempo. Todos los datos coinciden correctamente con el tiempo. A veces tenemos que las series de tiempo, unas están, lo vimos con las trayectorias, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué está en tiempo local o UTC? O Greenwich, meridiano de Greenwich. En ese caso, saber qué tiempo tienen, qué tiempo es el que están utilizando, y si están utilizando o no, bueno, ya no hay, pero había horario de verano. Bueno, todavía en el norte de México hay algunas regiones que tienen un horario que no se llama horario de verano, pero sí es una adaptación al horario para coincidir con la comercialización que está en- con el país del norte. Si la falta de datos utiliza el mismo identificador para cada campo, ¿no? Nosotros vimos cuando cargamos los datos que le habíamos dicho que menos 999 era el valor de no, no es un dato, que no era un dato o un dato perdido. Las unidades, las unidades. Muchos de los problemas a veces son por las unidades. Estamos revisando unos datos del REDC y de repente un año tienen unos valores y al siguiente año tienen 3 órdenes de magnitud los datos o 10 órdenes de magnitud. No es un orden de magnitud, 10 veces más. Y una de las hipótesis es que alguna vez lo reportaron en kilogramos y la siguiente vez lo reportaron en gramos. Y el que hayan hecho ese cambio, no cambiaron las emisiones en el número, pero sí cambiaron en magnitud, ¿no? Uno parece 5 y el siguiente parece 5,000 o 51,000, ¿no?
y realmente es 5.1, ¿no? En lugar de ser 51. Entonces, eso puede ser las unidades. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los metros por segundo y los nudos se parecen mucho para la intensidad del viento. Entonces hay que tener cuidado qué se está, en magnitudes, ¿no? Bueno, el número en decimales se parece, pero no es lo mismo los nudos que los metros por segundo. Y en algunos casos, ya cuando se hace revisión de los datos, hay códigos de validación. Dice, bueno, este válido ya, este es dato crudo. Este es dato crudo nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, pasan de diferentes procesos de validación y ya sabemos que este está marcado con el nivel 3 porque ya se revisó contra otras estaciones, se revisó contra modelos, se revisó contra este, otros verificadores que nos dicen que tienen la mejor calidad. Y tal vez no sean todos los datos, tal vez sea una fracción de todos los datos que se midieron. Y eso es bueno y malo porque comentaba en la parte de ozono en el Ártico, en la Antártica, que el satélite americano había descubierto que había muy poco ozono. Y por un código de validación dijeron, esos datos son perdidos o está mal el equipo. Pero los europeos encontraron que sí estaba bien esos valores, los analizaron y dijeron, ¿saben que hay un hoyo, hay una concentración muy baja de ozono en la Antártica? Y se consideró como si fuera un hoyo. Ya cuando revisaron los americanos eso, vieron que sí era cierto. Entonces, a veces los códigos de validación hay que utilizar diferentes para ver qué es lo que está pasando. A veces uno cree que el dato está mal, pero el dato sí está bien medido. Y hemos visto que quitan a veces de mediciones datos que son correctos porque el modelo dice lo mismo, pero a la hora que el modelo no tiene dato, no podemos corroborar qué es eso. Bueno, ¿qué fortalezas tiene las regresiones estadísticas? Bueno, las principales son que, rápido se pasó el tiempo, es una técnica bien documentada que se utiliza ampliamente en varias disciplinas. Hay mucho software estadístico disponible, reduce posibles prejuicios derivados de la subjetividad humana. Estas regresiones puede sopesar adecuadamente relaciones entre variables que son difíciles de cuantificar subjetivamente, ¿no? ¿Qué tanto la temperatura, qué tanto la humedad? Se puede utilizar combinación con otros métodos de pronóstico o como método principal. Una de sus limitaciones es que utilizar estas ecuaciones de regresión ya requieren cierta experiencia y esfuerzo. Tienen predecir mejor la media que los extremos. Subestiman concentraciones altas, sobreestiman concentraciones bajas, tal vez no es de interés para proteger a la salud las concentraciones bajas, pues nos tendremos que enfocar a las concentraciones altas. Estas ecuaciones requieren actualizaciones debido a cambios en las fuentes de emisión y cambios de cobertura de suelo. Las ecuaciones de regresión requieren de 3 a 5 años de datos medidos en la región y que incluyan los eventos de contaminación del aire. Otra técnica es la clasificación de árbol de regresión. Los árboles de regresión es un procedimiento estadístico para clasificar los datos en diferentes grupos. Así permite que el que lo pronostica genere un árbol de decisión para predecir las concentraciones de contaminantes basado en todas las demás variables, ¿no? Si la temperatura es mayor a tanto y la presión o la radiación fotoquímica es a tanto, etcétera, y el viento es tanto, tenemos este nivel de ozono, ¿no? Entonces, uno va recorriendo este caminito y va preguntándose, ¿es mayor o es menor? Por ejemplo, esta es una CART para la detección de ozono en el área metropolitana de Atenas. Entonces, la principal variable es la temperatura, y si la temperatura es menor a tanto, ¿cuánto es la radiación? Si la radiación, aquí ven otras variables. Entonces, dependiendo de las variables y viento o dirección de viento, se puede identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 diferentes niveles de ozono, ¿no? A partir de estas variables. Eh, se, se inicia con una primera edición. Hay dos grupos, un grupo que es para entrenar y otro grupo para evaluar. Este, Luego de estos datos ves por temperatura, ¿es mayor a tanto si es mayor a tal valor? Entonces, todas las que están en este valor o este conjunto de concentraciones tienen temperaturas mayores a 25 grados centígrados. Los ponemos ahí. Luego, ya estas variables de más de 25 grados, ¿la intensidad de viento es mayor o es menor a tal? Las que sean mayores a tanto se clasifican en esta parte, las menores al lado derecho, y así vamos haciéndolo hasta que tenemos los nudos finales. Eh, si tenemos cierta incertidumbre en las temperaturas y esto nos genera diferencias en estas variables, puede hacer que
nos den cambios significativos en los umbrales y por lo tanto en la predicción. Ejemplo para ozono bajo o alto, ¿no? Si el ozono es bajo, aquí la temperatura debe ser baja. Si el viento es fuerte, entonces nos da que la concentración de ozono es bajo, ¿no? Si la temperatura es baja y el viento es medio calma, pues nos va a dar un ozono moderado. Si la temperatura es alta, el viento es ligero, nos da un ozono moderado. Si la, si la temperatura es alta y el viento está en calma, pues nos puede dar un ozono alto. Entonces, podemos ir desde bajo hasta alto en esta clasificación. Entonces, se pueden hacer estas clasificaciones para saber si el ozono es alto o bajo dependiendo de la temperatura. Iniciando con la temperatura, en Santiago de Chile es igual, utilizan diferentes temperaturas, variables de temperatura dice, si la temperatura es y la desviación es estándar y el promedio es tanto, sí, te vas a este nodo. Si la delta es tanto de 19.5, la desviación estándar es 32, tenemos que ver esta temperatura que están usando aquí. Aquí no dice qué variable están utilizando exactamente, pero la idea es de que la temperatura es menor de 10.5 grados a 850 milibares. Si es sí, está en esta región; si es no, tenemos esta región, ¿no? Entonces tenemos que tener dirección estándar, promedio de partículas. Aquí, este es el promedio de partículas. Esta es la concentración promedio. Tenemos 88 y 126, y el promedio de ambos 105. Entonces, si queremos una concentración alta de 183 o 146, pues tendríamos que ver todas las variables de temperatura y humedad relativa que se están considerando antes. Si queremos desarrollar un CART, tenemos que ver qué procesos son importantes, seleccionar las variables, tener un conjunto de datos multianuales, seleccionar años recientes, reservar un conjunto de datos para evaluación independiente, asegurarse que las variables se pronostican, emplear software estadístico para crear el árbol de decisión y generar el árbol de decisión con los datos independientes, ¿no? Es un método de clasificación, no requiere seleccionar variables de antemano, puede manejar fácilmente valores atípicos, es flexible y puede ajustarse en el tiempo. El CART no considera ninguna hipótesis y es computacionalmente rápido. Desafortunadamente requiere de experiencia y esfuerzo en el desarrollo. Algunos cambios en las variables inducen cambios importantes en las concentraciones pronosticadas. No puede predecir concentraciones de contaminante durante periodos donde se tienen patrones de emisión inusuales, como feriados u otros eventos. Muchos de estos de regresión, persistencia y todo eso, si hay cambios drásticos en las emisiones, no se pueden identificar. Ejemplo, incendios. Si hay incendios que no están bueno, que comúnmente no están considerados, que los incendios no comúnmente ocurren en el mismo lugar y no siempre son transportados de la misma manera. Entonces puede haber incendios en otras partes que sí pueden afectar más y otros no. Entonces ese tipo de cosas no las puede predecir con el CAP. Requiere actualizaciones, ¿no? También. Y bueno, más bien quiero presentarles ¿no? El CAP. Se supone que lo tienen que tener en Jupyter, este ejercicio, donde de los datos que capturamos o los datos cargados que tenemos ahí en Jupyter, vamos a utilizar estas nuevas bibliotecas, Lattice Extra, OpenAir, bueno, OpenAir no, pero cargamos los datos como sabemos cargarlos, los tenemos desde el 2020 al 2023, aquí ya están cargados, no lo voy a hacer porque tarda un poquito, y no es el que quiero hacer, es este de acá. Ya tenemos cargados los datos en alguna parte. Bueno, aquí están ya cargados. De aquí nada más se escogen estas columnas, que son las que se necesitan, las 6, 9, 11, 12, 15 y 20 de este grupo, donde vamos a hacer un pequeño cambio. La humedad relativa vamos a cambiarla como el inverso de la humedad relativa, y lo vamos a renombrar en la columna 2, ¿no? Como inverso de columna relativa. Ya se cargan esos datos y de aquí vamos a buscar todos los datos de ozono que sean mayores a 50 partes por billón. Es lo que hace esta parte de aquí. Una vez que lo seleccionó, lo que se hizo fue seleccionar que nos hiciera la distribución. Podemos ver que de 51
hasta 171 tenemos concentraciones de ozono, ¿no? Aquí son todos valores mayores a 50, que podemos poner mayor igual. Que corro. Bueno, no está. No, bueno, ya no voy a hacer más porque no están cargados los datos. ¿Qué pasó? Ah, sí, ya sé. Aquí hay que volverlo a cargar. Perdón. Se está haciendo de Bartz. Entonces ya cargó el de Bartz. Sí, es que como no había cargado estos de aquí, me hizo. Este es, aquí estamos tomando dos objetos, estamos tomando el 80% de las observaciones, una muestra aleatoria del 80% de las observaciones que se llama de entrenamiento, y para prueba estamos usando el inverso del entrenamiento. O sea, todas aquellas que no fueron seleccionadas acá, las vamos a utilizar acá en test, ¿no? Eso es lo que hace esta parte. Posteriormente hacemos el árbol, ¿no? Esta es una función que hace el árbol, y nos dice, ¿cómo lo genero? Dice, en la raíz tenemos esta cantidad de información. La temperatura, aquí nos está dando la información del árbol, ¿no? Donde está temperatura, NO y CO, son las variables que estamos usando y que lo grafique. Entonces, temperatura menor a 22.45, sí, y aquí hay concentración de ozono 66. Si el NO es mayor a 2.5, mayor o igual, si es, sí es 67.5, si es no, pregunta si el ozono es menor a 0.15, y si es mayor a 0.15 tenemos esta concentración de ozono a futuro, ¿no? El, Se hace lo mismo ahora para partículas. O sea, seleccionamos estas variables ahora que tienen que ver con las partículas y otra vez utilizamos la humedad, el inverso de la humedad, porque vimos que era muy... Y tenemos esta distribución de las partículas. Y aquí utilizamos el SO2, utilizamos el monóxido de carbono y utilizamos el NO2. Para las partículas vimos que NO2 menor a 47 partes por millón y ozono mayor a 0.35 ppm nos da la concentración más alta de partículas en este lado y partículas más bajas en este caso, para este lado. Y partículas mayores de 60 partes por microgramo sobre metro cúbico, tenemos esta distribución y volvemos a hacer el entrenamiento. Tenemos otro árbol, ¿no? Que nos dice que tenemos hasta concentraciones de 166.7 microgramos sobre metro cúbico en este árbol que se está desarrollando. Y bueno, y podemos hacer otro tipo de, de visualización, en donde tenemos el 100% de las concentraciones y las dividimos, aquellas que sí son menores a 1.4 partes por millón están de este lado, menores a 0.75 y humedad relativa mayor a 0.014. Aquí de 73 microgramos sobre metro cúbico, el 59% se encuentra aquí, y el de 167 microgramos sobre metro cúbico, solo el 1%. Entonces es muy, como podemos ver, tenemos muy pocos valores muy altos, pero nos puede dar este árbol esta distribución, desde 73 hasta 167. Entonces, si tenemos estas condiciones, podemos decir, bueno, esperamos que hubiera una concentración de microgramos por metro cúbico de esto, ¿no? ¿Qué condiciones son? Es mayor a 1.4 partes por millón, es mayor a 38 partes por millón de NO2 y es mayor a 2.3 miligramos sobre metro cúbico no, partes por millón de CO. Entonces, puede ser que tengamos 167 microgramos sobre metro cúbico de partículas. Y es como se puede hacer. Entonces, este ejercicio debe estar ahí en el, en, en el, en el documento, bueno, en Jupyter, en sus cuentas.